Hola amigos, saludos a todos, bienvenidos a otro episodio más aquí con nosotros, Oficina Triangular, donde creemos que es posible tomarse un café con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiciones donde quiera que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Gracias a Dios por todas las oportunidades que nos otorga de seguir abrazando sus promesas, su misericordia, la gran verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también deseando que estén disfrutando pues de este nuevo día por allí, lo que estén haciendo, si están comiendo, buen provechito, si van conduciendo, bueno, que lo hagan con cuidado. Quédense con nosotros porque hoy queremos compartirles un tema que la verdad pues tratamos de vivirlo constantemente. Número uno, porque es nuestro llamado y número dos, porque sabemos que esto también te puede ayudar. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar aquí nuevamente en Oficina Triangular, el podcast. Y bueno, pues hemos estado intentando poder grabar, poder ser un poco más constantes, pero por una cosa o la otra. Pero bueno, lo importante es que podemos estar aquí el día de hoy. Y bueno, ya habíamos adelantado en episodios anteriores que pues de alguna manera nos gustaría pues introducirnos a tocar un poco más de temas con respecto a la obra misionera Así es. y en este episodio pues no va a ser la excepción. Así es. Y como lo dijimos, bueno, pues este es nuestro llamado y antes de poder grabar esto, la verdad yo le comentaba a mi esposo, yo creo que en algún momento Dios inquieta nuestros corazones con este tema y es importante que podamos compartirles un poco de nuestra experiencia, no para nuestra, digamos que nuestro propio mérito, no, sino para ti que en algún momento, si no lo has experimentado, en el momento en el que Dios te lleve a esto, pues ya sepas cómo reaccionar, ¿no? Sí, y fíjate que en estos días estuve por ahí leyendo una publicación que me gustó bastante. Ujú. Decía que un predicador se dirigió hacia su iglesia y les dijo: hermanos, ¿quién tiene una Biblia? Y en ese momento, pues, varios empezaron a sacar su Biblia, la tomaron, y el predicador les dijo: muy bien, veo que todos ustedes tienen una Biblia. Dijo: si tú tienes una Biblia, entonces tienes una misión. Mm, Entonces, muy como que todos interesante. se quedaron así, y bueno, la realidad es de que em, la Biblia en sí es todo un manual misionero, Sí, porque inicia con una misión muy especial del Padre dirigida hacia el Hijo, diciéndole: ¿sabes qué? Es necesario que vayas al mundo para mostrar el camino. Entonces, Dios tuvo un único hijo y lo hizo misionero. sí. Y yo creo que en cada página de este hermoso libro que tenemos podemos encontrar, con los lentes correctos, podemos encontrar ese propósito que hay primeramente en el corazón de Dios y cómo la Biblia nos muestra que la iglesia debe de ser las manos y los pies de Cristo Así es. para poder cumplir con esta tarea. Sí, acabas de decir algo muy importante, ser las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mandato que muchos de nosotros ya conocemos y hasta lo memorizamos, lo posteamos, que es acerca de la gran comisión. O sea, Jesús mismo les dejó esta tarea a sus discípulos antes de partir al cielo y que sabemos que pronto regresará por nosotros. Él dijo esto: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y yo creo que sin lugar a duda, pues en algún momento hemos practicado el evangelismo, a lo mejor con actividades pequeñas dentro de la iglesia, a lo mejor formando parte de ministerios pues ya un poquito más estructurados, más grandes, no sé, el haber participado en la entrega de un folleto, el simplemente tener una conversación así random, ¿no? Con una persona que no es cristiana y poderles hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero la obra misionera va más allá del evangelismo. Y esto es lo que queremos compartirte porque en su momento yo lo experimenté, yo tenía como que esa inquietud dentro de mí porque yo sabía que había algo más, pero aún no tenía esa definición bien estable. Y la Biblia nos hace la invitación, nos hace el recordatorio de hacer misiones. Sí, y bueno, pues en la Biblia podemos encontrar ese avance. Dice la Biblia que me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra.
y habla de una progresión de cómo inicia en el núcleo y luego se va expandiendo a los círculos. Es decir, comienza en tu cultura, comienza Ujú, en tu ciudad, y es lo que tú mencionas, el evangelismo. sí, Entonces, hay iglesias que se han quedado en el piso, estacionados en el piso de decir, nosotros estamos cumpliendo con la comisión porque hacemos obra evangelística. sí. Pero yo creo que eso es solamente un porcentaje, porque evangelismo trata de ganar a tu propia cultura, en tu propio círculo de influencia, con personas que hablan tu idioma, Sí, que viven en tu ciudad, ujú, y listo. Cuando hablamos de misiones, pues nos desafía a salir de ese núcleo y poder ir un poco más allá, cruzar estas barreras, sí, que son así la es. barrera geográfica, la barrera lingüística, la barrera cultural. Y bueno, creo que hay iglesias que cubren su dosis de cumplir la comisión con la Sí, obra evangelística, pero qué importante es que sea, la iglesia sea de bendición localmente, pero que tenga también un corazón por el resto de las naciones. O ujú, sea, que sí. también tenga una visión global. Ajá, sí, y es trabajo del Espíritu Santo. Esto me hace recordar el momento en que Pedro fue sacado de su zona de confort, ¿no? Y el Espíritu Santo lo lleva a casa de Cornelio. Y había una mentalidad dentro de él, ¿no? De que solamente el plan de salvación era para los judíos, pero Sí, el Espíritu Santo, Jesús y por ende Abba Padre acomodaron todas las piezas para que Pedro con sus propios ojos visualizara y se diera cuenta que este es un plan para todos, para todo aquel que cree. Y de cierta manera es también como que ese eco debe de estar allí recordándonos constantemente en nuestro corazón, en nuestra vida, de que así como nos preocupamos para que nuestra ciudad, para que aquellos que están dentro de nuestra cultura conozcan a Jesús, pues también inclusive conozcan a Jesús personas que están al otro lado del mundo. Sí. así es. Y bueno, con esto, pues primero es motivar a que la iglesia pueda continuar. Ujú, sí. Obviamente no debe de frenar su obra evangelística, esto debe ser natural. El día que la iglesia evangélica deje de evangelizar, dejará de serlo. Ujú, Entonces, la invitación sigue y debe ser algo natural. así es. Poder compartir naturalmente, sobrenaturalmente, lo que Él ha hecho con nosotros. Sí. Pero es importante cumplir con la cuota de ir un poco más allá. Y bueno, creo que hemos tenido la oportunidad últimamente de poder estar experimentando un poco esto, ya que nos fuimos de viaje misionero, nos fuimos a la etnia totonaca en la sierra norte de Veracruz. Y bueno, pudimos estar allá y bueno, vamos a estar dando algunas perspectivas de lo que vivimos allá, algunas perspectivas bíblicas, cosas y consejos que te podemos entregar en lo que Dios nos ha permitido vivir y que pueda ser de bendición a tu vida. Así es. ¿Tienes algún recuerdo preciso de todos los viajes misioneros que el Señor te ha permitido hacer? Pues yo creo que en todos he podido aprender algo. O sea, Sí. hay cosas que son muy básicas, que que ocurren. O sea, vamos a decir que son en todas las culturas son muy diferentes, pero hay Ujú, cosas que son, vamos a decirlo, hay un código o hay principios que tienes que seguir en casi todas las culturas. La mayoría de los grupos étnicos, la mayoría de las culturas, tiende a ser un poco tímido con respecto a lo que somos nosotros. ujú. Nosotros somos muy, aunque nos creamos introvertidos, a los ojos de las otras culturas somos extrovertidos. Sí, somos muy diferentes. Y vamos, ahora sí que cada estado de la República tiene su propia Ujú. subcultura. En Tamaulipas las cosas se hacen de una manera eh, diferente a como son aquí en Sí, Chihuahua. sí, definitivamente. Estábamos ahí escuchando a un niño en ¿En dónde? Waldos, cómo hablaba ese niño. Ah, sí, le decía a mi esposo,
Creo que es la primera vez que escucho a un niño chihuahuense como tal, O sea, el niño tenía un así acento sumamente marcado. muy, muy, muy marcado y es algo que ha absorbido porque pues aquí nació, aquí Sí, creció, y aquí se está exacto. desarrollando. Y bueno, ahora sumarle toda la diversidad que tenemos, tratar de meter este mundo a otro mundo, pues hay obviamente un choque, Sí. que le llaman en misiones el choque cultural, que yo vengo con mi forma de ver la vida, mis perspectivas, y entro y me enfrento a la forma en la que ven la vida otro tipo de personas. Pero bueno, yo creo que algo para iniciar, algo que es bien básico cuando se intenta ser parte de la misión de Dios, Ujú. algo bien básico. Siempre hay que llegar con un espíritu y un corazón de servicio, con humildad y con respeto. Creo que algo que hay en el corazón de los grupos étnicos es una especie de resentimiento o de... Hay un muro, hay algo que nos Sí, divide ajá. porque creo que México, el mexicano se la vive quejándose de que los españoles nos conquistaron y que se Sí. llevaron nuestro oro, lo que Y que sea, nos dejaron todos pobres. pero la verdad es que el mexicano promedio es racista. Entonces, creo que ha habido mucho menosprecio a los grupos étnicos de México en Sí. cualquier lugar de la República Mexicana y la iglesia también no ha sabido abrir un espacio para que ellos puedan entrar. Creo que eh, si un día llega un taromara, un totonaca, un agua a una congregación promedio de las asambleas de Dios o de cualquier otra denominación evangélica, no va a conectar, no va a entender el tómalo. No va a entender Y vamos a no va a entender cantar. nuestras canciones, no va a entender la subcultura Sí. cristiana, que aquellos tocan pandero, estos tocan el shofar, estos danzan, estos levantan sus manos, estos no, Sí. estos tienen batería, estos no. Entonces, creo que a veces ni nos entendemos en nosotros, Ujú. entre nosotros. Sí, sí, sí pasa. Porque habríamos de esperar que nos entiendan los demás. Pero bueno, ya agarré monte. Este, siempre llegar con las culturas, algo que me gusta mucho y yo se lo digo a las personas que a veces hacen viajes a la Sierra Tarahumara. Saluden de mano a todos y no así estrechar la mano y como político, ¿no? De compañeros y compañeras. No, o sea, un saludo, el Tarahumara Sí, casi te saluda así como si fuera un toque. sí, Eso es el ajá, saludo. lo confirmo. Y tú lo has visto Sí, y se le ha dicho a las personas que vienen a viajes misioneros de corto plazo, saben que saluden a todos, hasta el más chico, hasta el más grande, ujú, a sí, todos. exacto, a Y todos. ese es un primer paso de conexión para que ellos puedan abrirse un poco a recibir lo que tenemos que dar. Ujú, sí, vaya que sí. Sabes, amor, yo no he hecho, en lo particular, no he hecho muchos viajes misioneros. Yo sé que tú eres hijo de misionero, ¿verdad? En mi caso, pues yo nací dentro del Evangelio, he tenido muchas experiencias en el área de evangelismo y digamos que ahora en misiones, pues me estoy abriendo un poco más. Sin embargo, en las experiencias que he adquirido con estos viajes, he llegado a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Lo que tú acabas de comentar. El hecho de nosotros llegar con toda la disposición de servir. Porque yo creo que cuando se nos invita a un viaje, sin importar el índole, vamos como que con muchas expectativas. A veces en la situación de que, no sé, vamos a un Congreso Nacional de Jóvenes o vamos a una reunión, no sé, con la familia o a veces que se viaja para vacacionar. Y bueno, hay muchas maneras en que uno puede conocer las culturas, pero a lo que voy es que cuando se trata de un viaje misionero, uno tiene que ir con ese chip de que no vas a ir a vacacionar, que no vas a ir a abrazar a la familia, que no te vas a ir a levantar a la hora que tú quieres,
que la prioridad no es estar al pendiente de las redes sociales y estar posteando lo que estás haciendo en ese momento, sino que es el chip y es el objetivo principal de ir a presentar a Jesús a otras culturas. Y yo creo que aquí es donde nosotros queremos hablarte sobre esto, sobre los rostros de la misión. Cuando nosotros regresábamos de ahora de este viaje que estuvimos haciendo allá con los totonacas, yo te preguntaba esto, ¿cómo podemos nosotros poder bendecir y aconsejar a las personas que ven este contenido con referente a lo que sucede detrás de un viaje misionero? Y el Señor nos llevaba a esto, tú decías que son los rostros de la misión, y sí, yo creo que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, como dice la palabra, y todo para su buena voluntad. Y si hay algo dentro de ti que te está impulsando a querer hacer cosas diferentes, la verdad, misiones no tiene por qué descartarse. Al contrario, debe de cada vez más provocarnos esa curiosidad en Cristo de poder conocer un poquito más allá y también darnos cuenta de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Porque cuando nosotros también hacemos los viajes misioneros, cuando vemos las circunstancias, valoramos lo que tenemos en casa, valoramos lo que el Señor nos ha dado e inclusive lo que nos ha quitado. ¿Por qué? Porque, pues sí, sales de tu comodidad y más de tu comodidad, pues quiebras, digamos, que esa rutina que estás llevando. Y cuando vas y te sientas con una persona y escuchas y ves sus necesidades, de cierta manera, el Espíritu Santo te conmueve y te lleva a ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que es bien importante como cristianos es que todos alguna vez en la vida se propongan el poder hacer un viaje misionero. En este Sí. viaje había varios hermanos de arriba de 60 años de edad Sí, yo y sí, o me quedé sea, sorprendida de eso. Dije, de hecho, ¿verdad? ujú, Cuando íbamos en el camino, yo te decía, oye, la mayoría de los hermanos que vienen aquí, pues ya es gente ya grande, ¿no? sí, entonces no, obviamente que es difícil, fue un viaje muy Largo. largo, estuvimos muchas horas en autobús. Estamos hablando de que sumando la ida y la vuelta fueron 64 horas Ay, en autobús. sí, Entonces fue pesado, sí. pero los hermanos cumplieron, o sea, Ujú. estuvieron a la altura. Y bueno, para la obra misionera no hay límites. En una ocasión allá en Wisuchi recibimos a un muchacho que venía en silla de ruedas. Y allá traemos entre las piedras y entre el monte. ¿Y cómo llegó allá? Pues, o sea, obviamente que requirió ayuda, apoyo, cargarlo, etcétera, pero ni siquiera esa condición lo pudo Frenar. frenar para poder No. ser parte de un viaje misionero. Ujú. Decía Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, que fue, dijo, todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Como, o sea, yo sé que es un poco fuerte la manera en la que lo plasmó, pero como diciendo, es que no hay manera para que un cristiano, un verdadero cristiano, no tome el desafío de llevar el evangelio a todas las naciones, porque eso es la Sí. comisión. Por tanto, hay de predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra, y Ujú. vayan y hagan discípulos y todo. Entonces, eh, estamos en un tiempo donde hay muchas culturas, hay muchos grupos étnicos en el mundo que no tienen a ningún misionero, no tienen a nadie predicando, no tienen Biblias, no tienen acceso al Exacto. Evangelio. En algunos lugares hay persecución y todo esto. Y en nuestra propia cultura tenemos movimientos plantadores de iglesias, tenemos jóvenes saliendo de institutos bíblicos esperando a que les den una Una iglesia. iglesia. Ajá. Un Tenemos, templo. tenemos calles en las que hay a veces más de una iglesia. Sí. Hay sectores donde a cada 2, 3 cuadras hay una iglesia. Entonces, creo que como iglesia necesitamos ser un poco más estratégicos de llevar luz a donde, a donde hay oscuridad, en los lugares Ujú. más oscuros de las Sí. naciones de la tierra. Y bueno,
Eso es algo bien importante también, que podamos atender, que podamos reflexionar al respecto y bueno, también así en modo de broma, ahí coincidimos en este viaje con algunos amigos, ¿verdad? Sí. Y yo le decía de broma a Johnny, al buen Johnny, decía, cosas que no tienes que hacer en un viaje misionero. O Tenemos sea, pendiente ese video, ¿eh? eh, Lo vamos a hacer. sí, sin quemar a nadie, ¿verdad? Eh, Era de, no lleves unos tenis blancos a un viaje misionero, Por ¿verdad? O favor. sea, yo creo que a veces ni a los campamentos, Sí. sí, creo que ni actividades donde es al aire libre. Ujú. Se pusieron muy de moda los tenis blancos en las iglesias Sí. cristianas, en los grupos de alabanza y todo. Y yo me puse, íbamos más de 90, yo me puse a ver los tenis de varios y bueno, o sea, bastantes hermanos traían sus zapatos o sus tenis blancos. Sí. Y no, ¿por qué? Porque a veces vas a encontrar un terreno complicado. Andábamos allá caminando en el lodo eh, En y lugares de piedra. sí, ahí andábamos Sí. caminando bastante, de repente se venía la lluvia, había que desplazarnos, subir la montaña y todo, y unos tenis blancos, pues no, lo sufren mucho, se ensucian y todo. Pero pues eso no es tan grave, o sea, Sí. solamente es ahí Consejos. un consejo más práctico. Sí, y yo creo que vuelvo a lo que estábamos ahorita comentando de cómo Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y son cositas que, bueno, ahorita ya nos da un poco de gracia y todo ese asunto, pero es importante que consideremos lo que llevemos puesto cada vez que nosotros salimos. Hace un tiempo estábamos hablando con una amiga que también la apreciamos bastante allá en Mexicali y ella ama misiones con todo su corazón. Y ella me dijo algo que me estuvo retumbando mucho en mi mente justo cuando estaba haciendo maletas ahora para irnos allá a Veracruz. Y ella me decía, Perlita, cuando tú hagas un viaje misionero, llévate lo que estás dispuesto a regalar. Dice, nunca te lleves algo que tú no estés dispuesto a dejar, que tú no estés dispuesta a regalar. Y a lo mejor se escucha muy escandaloso, pero de cierta forma tiene una verdad escondida. Porque es cierto, Dios trabaja de maneras tan misteriosas, pero tan misteriosas que inclusive en esos viajes misioneros Dios te puede conmover y te puede llevar a que te despojes de lo que tienes hablando materialmente, físicamente, ¿no? Para bendecir el lugar donde Dios te ha llevado, no solamente con el Evangelio, sino también con cosas, con pertenencias. Entonces, no dudes de lo que Dios ponga en tu corazón, dar, sembrar, al contrario, atrévete a vivir por la fe y en la fe y verás cómo el Señor va a usar tu vida y tus manos de una manera sorprendente. Yo creo que hace como unos varios años, unos 3, 4 años, yo asistí a un campamento misionero y allí Dios siguió confirmando mi llamado, nosotros ya éramos novios, pero recuerdo que yo fui tan bendecida en ese campamento, muy, muy bendecida, fueron 4 días que estuvimos allí, que yo regreso a mi ciudad, hicimos como 8, 9 horas de camino, entonces yo regreso a mi ciudad y yo le dije a Juan, yo te dije, amor, yo quiero regresar, a mí me encantaría llevar cosas porque yo vi muchas cosas. En esos 4 días nosotros también anduvimos allí por casi la selva, ¿no? Fue en la Huasteca Potosina. Y no sé, tuve unas experiencias que yo regresé con ese chip y yo dije, yo tengo que regresar, yo tengo que ir a ese lugar y quiero llevar cosas porque, pues sí, yo veía necesidad. Y el detalle es que no sabía cómo hacerlo. Yo lo quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, en este caso, pues Juan, que pues ya tiene un poco más de experiencia en el área misionera, él fue el que me fue orientando y me empezó a aconsejar y me empezó a decir, mira, puedes llevar esto, necesitas primero acercarte con los pastores o con los misioneros que están en esa base, organízate con ellos, planeen una fecha, pero se le dio continuidad. Y recuerdo que pasaron como 4 meses y fui con mi familia. Y en ese momento, digamos que no pude llegar directamente a la base, pero sí pude hacerles llegar lo que yo durante meses estuve recaudando, porque fue algo que me inyectó y no sé, como que me impulsó tanto que cuando yo llegué a mi ciudad, yo lo compartí,
Yo trabajaba en una radio cristiana y recuerdo que yo lo hablé al aire y le dije, hermano, ¿saben qué? Quiero juntar ropa y quiero juntar dulces y quiero juntar una ofrenda monetaria porque la quiero mandar a una base misionera. Y recuerdo que empecé así a pasar la voz, empecé a postear en redes sociales y se juntó pues en bastantitas cosas para honra y gloria del Señor. Y después mi familia y yo fuimos a ese lugar, nos pusimos de acuerdo con los pastores porque no pude ir hasta donde ellos estaban, pero sí hubo un punto de encuentro y recuerdo que mi corazón se regocijaba tanto porque lo que se había trabajado durante meses se logró. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que Dios trabaja en muchas maneras con nosotros como iglesia y Dios siempre está inquietando los corazones para que hagamos misiones. Y yo creo que siempre somos inquietados a hacer evangelismo, pero cuán importante es que sepamos identificar y hacer un poquito más la milla extra para bendecir. Sí, y algo muy importante de la obra misionera, algo que pasa es que tenemos que ser muy conscientes de que no todos son llamados a misiones, Sí. Ujú. pero sí todos estamos llamados a ser parte de la gran comisión. Entonces, el hacer un viaje misionero, pues te abre los ojos a muchas realidades. Sí. Puedes ver pues la necesidad física, pero yo pienso que lo más importante es poder llegar a ver la necesidad espiritual de las Ujú. almas que Así se es. encuentran ahí. Y ahí es donde nace una carga. Y cuando un desafío se encuentra con la pasión, surge una convicción y un llamamiento para la obra de Dios. Entonces, muchas personas al hacer un viaje porque pues, no tenían nada que hacer en vacaciones o porque la iglesia fue, etcétera, en estos viajes de corto plazo Dios Dios llama. trata y hace Ujú. algo y remueve. Hay algo que nosotros os hemos observado ya en muchos años de que siempre hay como las personas se conmueven de ver, de estar, de sentir. Y a veces humanamente decimos cosas, por ejemplo, las personas muchas veces han dicho, no me quiero ir. Sí. Si fuera real, no se fueran. O sea, Hermano, usted estaría cancelando su vuelo en este momento. sí, o sea, hay personas que están ahí con la maleta y le No, es dicen que a no me los quiere ir. locales, no me quiero ir. Ah, bueno, pues quédate. No, no, pero es que la escuela, el Los trabajo, compromisos, la hermano. familia y todo. O sea, si una persona realmente no quisiera ir, no se va. Así es. Entonces, suena muy romántico decirlo. eh, hasta yo creo que yo lo he dicho, no, hermano, no me quiero ir y todo. Pero la mayoría de las personas, pues realmente no están muy conscientes al decir esa expresión. Ujú. Otra de las cosas es de que, hermanos, yo voy a regresar. La estadística es muy ruda. Nosotros si contabilizáramos a todas las personas que hemos escuchado decir eso y ver realmente cuántos lo han hecho, o sea, está muy disparejo. La realidad es que la mayoría de las personas nunca vuelve al lugar donde fue a ese viaje. De hecho, bueno, tenemos 9 meses casados y pues desde que yo me mudé aquí a Chihuahua hemos estado haciendo viajes constantes a la Sierra Tarahumara, apoyando allá en la base misionera donde están mis suegros y he conocido muchas personas que han ido, grupos, o sea, grandes que han ido, mis suegros platican y dicen es que tenemos aquí gente que nos está ayudando, hermanos que hacen viajes misioneros a la sierra. Y es sorprendente porque sí, o sea, nosotros lo vemos, se cumple al pie de la letra lo que estás comentando, amor. Muchos se despiden así, nos abrazan y nos dicen, vamos a regresar y ya no los hemos visto. Y justo hoy vimos a un muchacho que yo creo que en todo este tiempo que hemos visto muchas personas que han visitado ahí la Sierra Tarahumara, ha sido el único que ha regresado. En el tiempo que yo tengo aquí, ha sido el único. Hoy tuvimos el privilegio de recibirlo aquí en casa un ratito, compartimos la mesa con él y ahorita se acaba de ir a la sierra, se acaba de ir a la sierra Sí. junto con mi suegro, pero yo te decía a ti, le decía a mi esposo, oye, pues qué chido, o sea, qué padre. Y luego platicando con él me decía, no, tengo 18 años de edad. Y yo, wow, o sea, qué bueno que inviertas tus energías, tu juventud en esto tan hermoso que es la obra misionera. Sí, o sea, de un viaje de corto plazo, a él le vino la oportunidad de ahora de venir a un viaje de mediano plazo.
y bueno, él va a estar por un mes sirviendo en la Sierra Tarahumara y Sí, todo, todo un pero mes. es que Dios puso una inquietud en su corazón. Pero sí, yo creo que de cada 20, uno regresa. Así, Sí. así de dispareja es la estadística. Entonces, eh, también hay personas que dicen querer entrar a cierto lugar. No, yo quiero ir a este lugar a predicar y todo. Eh, O quiero venir a ayudar. sí, Sí, ajá, de hacer esas promesas a la ligera. o sea, ningún lugar del mundo está cerrado. O sea, Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos y vayan. La Biblia no dice que van a regresar. O sea, Él les dijo, vayan. No les dijo, van a regresar. Muchos de los discípulos de Cristo fueron a lugares muy lejanos, Sí, muy remotos. pero se encontraron con un martirio, se encontraron con el hecho de que su vida se desgastó tanto que no, que, o sea, fueron consumidos por la misión. Sí, No, no, eso sí. tuvieron la posibilidad, yo creo que todos tenemos la posibilidad de mirar atrás, todos, pero hay una decisión que se toma y ya no hay vuelta atrás. Para muchas personas ya no hay vuelta atrás. O sea, hay lugares donde los misioneros entran y salen y se cierra la puerta. O sea, si realmente hubiera un compromiso de decir voy a quedarme aquí, el problema no es entrar, el mexicano entra a todos lados. La, la clara señal es cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Sí. O sea, el mexicano se mete, tenga papeles o no, Sí. el asunto está en que no quiera salir. Y ahí es donde hay un dilema y todo. Pues somos humanos, o sea, está bien. Eh, pero bueno, volvemos al punto de partida. La importancia de poder ser parte de una u otra manera, intercediendo, aportando económicamente, pero también yendo un viaje, o sea, un viaje, los institutos bíblicos está minutado, está en su reglamento que deberían hacer un viaje misionero al año. ¿Y cuántos institutos bíblicos tenemos que no han hecho viajes misioneros en años? Sí, Sí, en los inicios sí, eran fieles y iban. ¿Y cuántos misioneros salían de los institutos bíblicos? Ahora es raro que un instituto bíblico levante un misionero sí, y que lo encontremos en campo misionero. O sea, el misionero está en peligro de extinción. qué fuerte. Sí, sí, es una realidad, es una tristeza, pero al mismo tiempo es un llamado y es una advertencia para todos nosotros, porque pues uno reflexiona en esto, amor, y algún día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y todos vamos a tener que rendir cuentas por esta gran comisión. O sea, todos sin lugar a duda, no importa el rango ministerial en el que estés puesto ahora, no importa tus habilidades, tu posición social, no, o sea, ahí lo único que el Señor nos va a pedir cuentas es qué es lo que hicimos con el tiempo que Él nos dio, con la vida que Él nos otorgó y con los recursos que Él nos regaló. Entonces hay que prestar mucha atención en eso. Otro asunto con referente a lo que es los rostros de la misión es el hecho de que no importa el tiempo que tú tengas que dedicarle a la preparación, hazlo, porque al Señor hay que darle lo mejor. Pon en mí la misma